Muy bien, vamos a continuar con el análisis modal espectral, que es un procedimiento para obtener los desplazamientos en un sistema de varios grados de libertad, que siendo este elástico. Bueno, vamos a ver ahorita cuál es la situación de la elasticidad, en dónde ponen la inelasticidad de los edificios mediante este análisis. Este análisis es el principal en el diseño, en el análisis y diseño de estructuras en el ramo profesional. Tiene sus ventajas, tiene también sus desventajas, y es el que considera la mayoría de los códigos. Existen otros métodos que consideran la inelasticidad de, de otra manera, pero que hasta el momento no han crecido a nivel, en el mundo no han crecido, o no han sido tomados en cuenta por los profesionales, quizá por la complejidad, aunque según yo no son tan, es más complejo pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Entonces, la intención de este análisis es predecir los desplazamientos de las masas ante un sismo determinado, mediante un espectro de respuesta en ese caso, o ante el sismo de diseño mediante un espectro de diseño. Por eso es que se llama espectral, porque vamos a involucrar el espectro de diseño. Entonces, en este método no se utilizan registros reales, sino espectros de diseño, que ya los vimos. ¿Qué es lo que se hace? El procedimiento consiste primero en determinar la matriz de masa y rigidez, que ya lo hicimos nosotros en su momento. Determinar las frecuencias naturales y los modos, mediante un método iterativo como el que vimos. Estimar el amortiguamiento para cada modo. Esto es importante y bueno, aquí vamos a decir que sale fuera del curso un poquito el hecho de estimar el amortiguamiento para cada modo. Nosotros vamos a considerar 5% de amortiguamiento en todos los modos si es concreto, o 2%, o 3% si es acero. Sin embargo, bueno, este es todo un tema muy, muy amplio, el amortiguamiento en las estructuras, que si lo quieren leer es el capítulo 11 en el libro que les envié. Y luego aquí es donde se utilizan los espectros. Ya con las frecuencias se supone que tenemos el periodo de cada modo. Entonces entramos al espectro y leemos, bueno, este es el espectro de desplazamiento o el espectro de pseudoaceleración. En un espectro tetralogarítmico podemos leer ambos. Si no, pues tendríamos que leer del espectro de desplazamientos el desplazamiento del modo, y del espectro de pseudoaceleración la pseudoaceleración o coeficiente sísmico del modo. O podemos leer el coeficiente sísmico y transformar a desplazamiento, también se puede hacer. A partir del espectro de diseño, aquí vemos ya prácticamente se utiliza el espectro de diseño. Este método es para diseñar, entonces se utiliza los espectros de diseño de un sitio determinado. Posteriormente se calculan los desplazamientos de cada nivel con esta ecuación, en la que este se le conoce como factor de participación, ¿sí? El factor de participación que multiplica el modo al desplazamiento virtual de la masa J del modo n. Ahorita lo vamos a ver de todas formas. Y por el desplazamiento espectral. Ahorita lo vamos a ver. Esto es para obtener los desplazamientos. Y esto es para obtener las distorsiones, o sea, bueno, el desplazamiento real, ¿no? Por ejemplo, de la masa 2, con esta ecuación lo que obtendría sería el desplazamiento neto que tuvieron las columnas del segundo nivel. El desplazamiento efectivo, perdón. Porque el neto sería completo, el desplazamiento efectivo. Ok. Entonces este es el factor de participación, donde tenemos este factor L,
este es el factor L. Ahorita vamos a ver cómo se calcula. Y nuevamente la masa generalizada, que aquí ya no se obtiene como, bueno, en verdad es el mismo producto, punto, pero aquí ya lo están obteniendo numéricamente mediante una suma. Ahorita lo vamos a ver eso también. Dice calcular los desplazamientos en cada nivel. Estos son los desplazamientos. Y con esta dividida entre la altura se calculan las distorsiones. Calcular las fuerzas estáticas equivalentes y los elementos mecánicos correspondientes en los diferentes elementos a partir de un análisis estático. Muy bien, una vez que nosotros tenemos los desplazamientos, pues ya aplicando la matriz de rigideces podemos obtener las fuerzas en todos los elementos. Eso no lo vamos a hacer nosotros, eso es análisis estructural, pero lo vamos a... Bueno, es importante saberlo. Entonces ya teniendo los desplazamientos prácticamente se tienen las fuerzas. Cuando yo multiplico esos desplazamientos por la matriz de rigideces, obtengo las fuerzas. ¿Sí? Eso es, fuerza es igual a K por D, o sea, por rigidez por desplazamiento. Ok. Y este sí es importante, bueno, este también, pero ahorita lo vemos. Calcular la respuesta total. La respuesta total pueden ser desplazamientos, velocidades, aceleraciones, etcétera. Bueno, aquí en velocidades y aceleraciones se complica un poquito. Porque nosotros no podemos obtener como tal la velocidad de las masas. Podemos obtener la pseudo velocidad, pero no la velocidad. Pero bueno, es otro tema. Nosotros podremos obtener la respuesta de desplazamiento o de fuerzas, por ejemplo, que yo quisiera obtener el momento o el cortante o la carga axial o el desplazamiento, combinando las respuestas de los diferentes modos naturales. Esto es para cada modo. Para cada modo voy a obtener un desplazamiento, porque para cada modo voy a obtener un desplazamiento espectral. Y también para cada modo va a tener un factor de participación en cada masa. Entonces, combinando esto mediante esta regla, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Aplicando esta regla voy a obtener la respuesta total. Ya esta es la combinación modal. Estoy combinando las respuestas de los modos. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro. Vamos a utilizar el programa SAP. Vamos a decirle que queremos un nuevo modelo. Vamos a hacer un marco en 2 dimensiones con 3 niveles. La altura del nivel son 3, la altura de los claros son de 6 y vamos a decirle que tenga dos crujías. Entonces lo primero que vamos a hacer, a ver si se alcanza a ver, es seleccionar los nodos de la base y les vamos a asignar restricciones empotradas. Ok, empotradas. Ahora los nodos, perdón, a ver, otra vez. Selecciono los nodos de la base, empotrado, aplicar. Okay. Ahora todos los nodos de los entrepisos le vamos a decir que estén libres, que los vamos a restringir en Y, para que no se muevan perpendicular a la pantalla. Okay. Ahí está. Ahora en material
tenemos este concreto y vamos a utilizar este concreto tal cual está, que es concreto. Varía un poco el modo de elasticidad. En nuestro reglamento da cerca de 220,000, aquí da cerca de 250,000, pero por el momento vamos a dejar este concreto así. Y vamos a definir nuestras secciones. Secciones de concreto. Vamos a definir la columna. Una columna de 40 por 40. 40 por 40. Y bueno, en los modificadores, los reglamentos especifican un factor de 0.7 para reducir la rigidez y la inercia y por consecuencia la rigidez de las columnas. Aquí sería 0.7, pero ahorita nosotros vamos a dejarlo así. Ajá. Vamos a dejar entonces tal cual esto. Ok. Entonces ya tenemos nuestra columna de 40 por 40 y ahora vamos a hacer nuestra viga de 60, por ejemplo, 60 por 25. Aquí, bueno, que se comporte, esto es ya cuestión de diseño, pero le podemos decir que sea una viga que tenga un recubrimiento de 5. Esto prácticamente no afecta nada al análisis modal, pero lo que sí afecta es este modificador. Nosotros le vamos a decir, para poder revisar lo que hace el SAP de manera más simple, vamos a incrementar la inercia de la viga. Le voy a poner, por ejemplo, aquí cuánto cero le voy a poner. Un montón de cero le voy a poner. 2, 4, 8 ceros, por ejemplo. Ajá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy incrementando la inercia de la viga. ¿Para qué? Para que poder suponer que es una viga infinitamente rígida. Ajá, y que la rigidez de nuestras columnas tiende o es 12 EI entre h al cubo. Ajá. Por eso es que estoy haciendo esto. Ahí. No le cambié el nombre, le voy a poner aquí viga. Okay. Entonces tenemos la viga y la columna. Pues las asignamos, las propiedades. Y vamos a definir un estado de carga, que le vamos a poner carga, tal cual. Es otro tipo. Añadir. Y vamos a ponerle una carga lineal. Distribuida. En el caso de load parent, carga uniforme de 3 toneladas por metro. Ajá, 3 toneladas por metro. Okay. Muy bien. Ahora, ¿qué más falta? Creo que ya sería todo. Bueno, nos hace falta ingresar el espectro de diseño. Entonces vamos a hacer eso. Y la masa, ok. Bueno, primero vamos a hacer esto de la fuente de masa, de dónde saca la masa el análisis o el programa. Y bueno, tiene esta por default, nosotros la vamos a modificar y le vamos a decir que no considere la masa de los elementos estructurales, que nada más considere las 3 toneladas por metro. Entonces aquí le voy a poner que considere la carga y también se pueden utilizar multiplicadores, nosotros vamos a dejar 1. Ajá. ¿Qué es lo que está haciendo el programa? Con esto que estoy haciendo, le estoy diciendo al programa, tú no consideres la masa de mis elementos estructurales, ajá, solamente la masa debida a la carga que yo le asigne. Y bueno, para definir la función,
necesitamos primero ir al Prodigy. A ver, bueno, aquí está el Prodigy. Voy a regresar aquí. Le ponemos nueva ubicación, localidad. Por ejemplo, vamos a utilizar Michoacán. Municipio, por ejemplo, de Apatzingán. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en Apatzingán, que nos interesa Apatzingán. Ok, y entonces aquí le picamos espectro de diseño. Este es el espectro de diseño para Apatzingán en terreno duro. Ajá. Si yo modifico las velocidades de onda o si yo ingreso la estratigrafía, va a resultar un espectro, se va a amplificar. Pero ahorita nosotros vamos a usar este espectro. Entonces le decimos ver los datos y le decimos que los guarde en una hoja de Excel. Entonces aquí yo lo voy a guardar en la carpeta que hice para... En esta carpeta yo aquí había guardado unos, entonces le voy a poner espectro Apatzingán. Ok, lo voy a guardar. Muy bien. Muy bien, aquí está nuestro espectro de Apatzingán. Necesitamos ponerlo en un TXT para poderlo jalar al programa, al SAP. Entonces lo que vamos a hacer es que desde un Excel, a ver cómo le ponemos, bueno, no, ya sé. A ver, vamos a decir abrir con bloc de notas. Ajá. Y vamos a hacer, bueno, voy a borrar las cabeceras. El periodo está en segundos y la pseudoaceleración es el coeficiente sísmico, está en Gs. Le voy a decir edición, reemplazar. Y le voy a decir que reemplace las comas por un doble espacio y que reemplace todo, ¿ok? Para que el programa pueda leer las columnas por separado. Entonces, esto lo voy a guardar, archivo, guardar como espectro Apatzingán, guardar. Okay. A ver. Voy a poner un 2 ahí al final. Entonces ya tengo mi espectro en el bloc de notas. En la primera columna tengo los periodos, en la segunda columna tengo los coeficientes sísmicos, la pseudo. Si yo multiplico estos coeficientes sísmicos por la gravedad, obtengo la pseudoaceleración directamente. Entonces ahora sí podemos decirle al programa definir funciones, el espectro de diseño, y aquí tiene varias opciones, pero nosotros le vamos a decir que desde un archivo from file añadimos una nueva función. Le ponemos, por ejemplo, un espectro de diseño o como quieran, diseño. Le decimos que está en periodo contra el valor de la pseudoaceleración y lo buscamos aquí. Entonces aquí vamos nuevamente a la carpeta esta. Y jalamos nuestro archivo. Aquí ya nos jala el espectro de diseño. Ajá. Vemos, por ejemplo, el coeficiente sísmico es de 0.6 en la meseta. Nada más comprobamos que aquí está 0.6. Y le decimos que lo convierta a to user define para que no bueno, hay que picarle aquí para que no lo meta al programa directamente. Ajá. Para que ya no esté utilizando el archivito TXT. Entonces aquí le decimos OK. Y ya tenemos nuestro espectro de diseño. OK. Finalmente vamos a definir tenemos como
casos de carga, el caso modal, que ya está por default, el caso de carga, y vamos a hacer un nuevo load case, que sería el sismo en X, le vamos a decir que es un Response Spectrum Analysis. Le vamos a decir que haga la combinación direccional, que en este caso no tiene ningún sentido porque no estamos combinando los efectos direccionales, simplemente lo vamos a hacer en X. Pero la combinación modal, esta combinación CQC se utiliza cuando son estructuras muy rígidas, que las frecuencias modales están muy cercas unas de otras. Para nuestro caso se utiliza la que vimos en en inglés significa la suma, el cuadrado, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Esto es lo que significa en inglés. Le vamos a decir que la carga que se va a aplicar es aceleración en la dirección U1, que es X, que va a utilizar la función espectro de diseño. Y que va a utilizar un factor de carga. Si como yo estoy aquí en toneladas metro, la voy a poner 9.81 para que considere la pseudo aceleración como tal. Ok. Y añadimos. Eso sería todo lo que habría que hacer en esta ventana. Y ok. Entonces ya tenemos nuestro sismo. Vamos, ok. Ahora pues vamos a correr. Hay que guardarlo antes. Hay que guardarlo. Dinámica estructural. Bueno, aquí en SAP vamos a poner modal espectral Apatzinga. Okay. Ya le pueden nombrar como tú quieres. Ok. Y ahora sí, vamos a correrlo. ¿Hace falta algo más? ¿O no? No, creo que no. Lo corremos, que corra el sismo y todo. Ok. Bueno, aquí me está dando la deformada por el peso propio, que yo no consideré en el modal. Ajá. En el análisis modal no está considerando el peso propio. Ajá. Pero si yo le digo que me muestre, por ejemplo, el modal, vemos, por ejemplo, que tiene un periodo de 0.33 segundos, una frecuencia de 3. Ok. El primer modo, el segundo modo, una frecuencia de 0.12, casi 0.11. Digo, un periodo, perdón. Y el modo 3. Ok. Aquí se puede observar cómo no hay deformación en las vigas, no hay deformación a flexión en las vigas. O sea, estamos considerando que las vigas son infinitamente rígidas por que le pusimos un factor ahí que lo multiplica muy grande. Esto nos ayuda para considerar que nuestras columnas tienen una rigidez con un factor de 12, como lo habíamos visto ya la vez pasada. Bueno, estos son los modos, son, pues con lo que hemos visto podemos decir que son congruentes y podemos decirle que nos muestre, por ejemplo, el sismo en X, la deformación del sismo en X. Y aquí nos muestra la deformación ya del sismo en X. Ajá. Aquí ya nos está mostrando la combinación, o sea, ya está haciendo el análisis modal espectral. Ajá. Y vemos, por ejemplo, que, bueno, aquí le podemos cambiar a centímetros. El primer nivel se desplaza 0.88 centímetros, el segundo nivel se desplaza 1.6 centímetros y el tercer nivel se desplaza 2.03 centímetros. Entonces, el programa hizo un análisis modal espectral, pero yo cómo sé que lo hizo bien. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es comprobar que lo que hizo el SAP, lo vamos a revisar al SAP. Vamos a intentar entender qué es lo que hace el SAP. Y lo vamos a hacer con una hoja de Excel. Aquí lo que hice fue que copié
la hoja pasada que teníamos, la volví a copiar y vamos a empezar a revisar lo que hizo el SAP. Vamos a ver si tiene esas formas modales, o sea, si coinciden las formas modales con las que nosotros calculemos a mano y si coinciden los desplazamientos espectrales, sí, los desplazamientos del sismo. Entonces vamos a empezar considerando, bueno, una elasticidad de 25.000, 253.456.35 kilogramos sobre centímetro. Lo vamos a trabajar, todo esto está en centímetros y en kilogramos. La inercia de mi columna es igual a la base por la altura, o sea, 40 por 40 al cubo entre 12. Y puedo calcular también la rigidez de mis columnas, de cada una columna en particular, como 12 veces la elasticidad por la inercia entre la altura, que es de 300 al cubo. Entonces esa es la rigidez de mis columnas. Ahora, recordando, bueno, tenemos 3 columnas en cada nivel, o sea que la rigidez del nivel 1 es 3 por la rigidez de la columna. Del nivel 2 igual, es la misma, 3 por la rigidez de la columna, y del nivel 3 también. Ahora, recordando que la matriz de rigideces de un sistema de marcos en el que es esta, pues aquí puedo escribir mi matriz de rigideces. En el primer término tengo la rigidez del primer nivel más la rigidez del segundo nivel. En el segundo, menos la rigidez K2 menos K2, etc. Entonces aquí armé ya la rigidez de mi sistema, la matriz de rigidez. Y aquí tengo la matriz de masas. Recordamos que nosotros le pusimos 3 toneladas por metro. Entonces aquí ahorita vamos a hacer este cálculo. A ver, son 3 toneladas por metro y son 12 metros, porque tengo 6 de una columna, de una viga, y 6 de otra. Voy a intentar ampliar aquí un poquito. Ok. Entonces aquí vamos a hacer esa cuenta. 3 toneladas por metro por 12 metros. Tengo un peso total de 36 toneladas. Y si esto lo multiplico por 1000 para tenerlo en kilos, 36.000, y luego esto lo divido entre 981, que es la aceleración de la gravedad, para tener mis masas. Tengo la misma masa en los 3 niveles. Entonces aquí tengo mi matriz de masas. Okay. Aquí nuevamente tengo la matriz de rigideces. La copié y la pegué, está prácticamente control C. La pego con valores. Y aquí tengo mi matriz de rigideces desplazada. ¿Por qué? Porque vamos a calcular los modos, las frecuencias. Aquí tengo la inversa de mi matriz de rigidez. Y aquí tengo la inversa de mi matriz de rigidez desplazada, como ya habíamos visto la vez pasada. Aquí tengo los cálculos para el primer modo y los cálculos desplazados para obtener las frecuencias del segundo y tercer modo. Entonces vamos a empezar aquí con 1, 1, 1. Se empieza con un vector modal de 1. Y bueno, me apunta hacia 392. Entonces aquí vamos a hacer las iteraciones que sean necesarias, copiando y pegando en el inicio los valores. Okay. Lo vamos a hacer varias veces hasta que converja. Entonces 121 y aquí 122. Ok, entonces vamos a seguir. Bueno, aquí hemos llegado ya a la solución del primer modo. Copio esto, control C, y lo pego aquí. De acuerdo. Entonces este es mi primer valor. Si en valor característico recordamos que si le saco raíz cuadrada obtengo la frecuencia que me da de 19,
y el periodo de punto 31. Y este sería la forma modal, control C, lo pego aquí, control V. Para el nivel 0, 1, 2 y 3. Entonces vamos a revisar ahorita este primer modo en el SAP. Le decimos, ¿sabes qué? Muéstrame el análisis modal, el modo 1. Ok. Y me dice que tiene una frecuencia de un periodo de punto 33. Ajá. Un periodo de punto 33. Nosotros tenemos punto 31.8. Entonces hay una diferencia entre el SAP y lo que yo estoy sacando. Sin embargo, es despreciable, o sea, es pequeña, digamos. Ajá. Es punto 0.1, punto 0.12 más o menos la diferencia. Y vamos a ver qué desplazamientos virtuales tiene él. Por ejemplo, él tiene en la primera masa tiene 16.79. Aquí le vamos a poner primera masa. Aquí tiene 0. El SAP tiene 16.79 en la segunda masa. Este es el desplazamiento virtual. Bueno, aquí hay otro aspecto que podemos ver. Está mostrando también un desplazamiento vertical. Ajá. El SAP está considerando de manera más precisa también la deformación axial que tienen las columnas. Ajá. Y el giro como tal, aunque está totalmente restringido, bueno, existe un poco de giro, pero sobre todo eso se debe a deflexión axial. Pero es muy pequeña. A ver, en la segunda tenemos un desplazamiento en U1, o sea, en X de 30.72. 30.72. Y en el último nivel tenemos 38.64. 38.64. Ok. Vamos a ver, nosotros obtuvimos estas formas modales o estos desplazamientos virtuales y vamos a ver si son proporcionales a los que el SAT me está ofreciendo. Entonces vamos a dividir esto entre esto, me da 310, 314, 317. O sea que si hay una ligera variación, no son todos proporcionales. Si fueran proporcionales completamente, sí, me daría por ejemplo 310, 310 y 310. Pero hay una pequeña variación también en la forma modal. Ajá. Bueno, esto es lo que me ofrece el SAP. Ahora vamos a calcular el modo 2. Aquí esto depende del método numérico que se haya utilizado y el SAP pues tendrá su propio método numérico que es privado, o sea, ellos se lo inventaron y con que comprueben que son aceptables sus resultados, pues es válido. El SAP no te dice cómo es que hace estas operaciones interiormente. Ajá. Ahora ya calculamos el primer modo, ahora vamos a calcular el segundo modo, desplazando la matriz de rigideces. Entonces aquí volvemos a empezar con 1, 1, 1 y acordamos que tenemos aquí 389. Si llegamos a 389, prácticamente ya convergió, pero ese ya lo tenemos, entonces vamos a seguir desplazando de 100 en 100. A ver, por ejemplo, o bueno, de más, de 500 en 500, 500, 1000, 1500. Recordamos que necesitamos llegar a un cambio de signo aquí. 2000. 3000. Aquí llegamos a un cambio de signo. Ajá. Cuando desplazo me desplazo en el eje de los vectores de los valores característicos, 3000 unidades, llega un cambio de signo. Ujú. Entonces aquí nuevamente vuelvo a iterar. Ajá.
hasta que coincidan mis vectores. Ok, aquí ya coincidió mi vector. Ajá. Vector inicial coincide con el vector final. Y aquí recordamos que hay que sumarle el desplazamiento más el valor característico primo que obtuve. Entonces sería este mi valor característico, mi segundo valor característico, lo pego aquí. Y le saco raíz. Y bueno, con 2π entre la frecuencia, obtengo mi periodo. Estos serían mi forma modal. Ok. Vamos a ver qué es lo que nos dice el SAT. Aquí dice que punto 1137. El segundo modo tiene punto 1183, o sea, sigue habiendo una diferencia. Ajá. Y bueno, a ver, el desplazamiento es de 38.07. 38.07. 17.52, 17.52 y 30.40, menos 30.45. Nuevamente puedo ver qué tan proporcionales dividiéndolos. Sin ver 310, 312. Miren, aquí cambió el segundo. En el segundo hay una variación más fuerte. Ajá. Pero bueno, está cerca de 300. Muy bien. La forma modal, si yo grafico, a ver, aquí está, es esta y esta. Vemos que coincide. La segunda forma modal coincide la configuración. Ajá. Y finalmente vamos a hacer la tercera, o la tercera. Aquí vemos, ya está hecho, ya es seguir desplazando. Vemos que es, si yo desplazo por ejemplo a 4000, pues 5000, 6000, 6100, 6200, 6300. Perdón, aquí tenemos que, tenemos que tener aquí la unidad. Bueno, aquí en 6300 es cuando sucede nuevamente eso. A ver, por ejemplo, le voy a repetir 5000, 6000, 6100. Y vamos acercándonos, 6200, 6300. Y nuevamente hacemos la iteración. Y ya coinciden nuestros vectores. Entonces esta es nuestra forma modal, nuestra tercera forma modal. Okay. Y este es nuestro valor característico. 0,78, un periodo de 0,78 en el tercer modo. Vamos a ver. Tercer modo. Aplicar 0,8, 0,8, 0,78. Está próximo. Ajá. Nuevamente vemos que nos da, por ejemplo aquí, 30.7, 30.71 menos 37.73. 30.71 menos 30.73. ¿Sí es así? 30.71, 37.73 menos 37.73. Y 16.65. 16.65. Nuevamente podemos dividirlos. 314. Vemos que rondan pues los mismos valores, 310. Por ahí solo uno se nos pasó hasta el 320, pero andan próximos. Ajá. Sin duda, si nosotros tuviéramos, si la rigidez en nuestras vigas, estuviéramos considerando la fricción en las vigas, pues la rigidez de las columnas no sería 12, sino que habría que calcularla también. Ajá. Ya no sería con esta fórmula, sino habría que calcular ese factor. Bueno, ya llegamos y decimos que pues son aceptables
las formas modales que está reportando el SAP, o que nuestras formas modales coinciden más o menos. Entonces podemos decir que entendemos más o menos lo que está haciendo hasta el momento el programa SAP. Ajá. Sin embargo, cuando yo le meto el sismo, porque en el SAP, el espectro de diseño, hay que ver qué es lo que hace. Entonces aquí nuevamente ya sería el análisis modal. Aquí le vamos a poner análisis espectral. Okay. Modal espectral. Bueno, en verdad es todo, porque ya hicimos los modos. Ahora vamos a hacer este análisis. Nuevamente aquí traigo las masas, la matriz de masas. La repito para tenerla aquí. Y mi matriz de vectores. Perdón, mi matriz modal. El modo 1, el modo 2, el modo 3. ¿De dónde los traje? De aquí. El modo 1, el modo 2 y el modo 3. Bueno, aquí vamos a obtener nuestra matriz, nuestras masas generalizadas, pero ahora lo vamos a hacer mediante esta ecuación que está aquí. Es prácticamente lo mismo. La vez pasada acordamos que multiplicamos la transpuesta de esta por la matriz de masas y nuevamente por la matriz espectral, perdón, la matriz modal. Ahorita lo que vamos a hacer es, bueno, prácticamente lo mismo, pero usando esta ecuación, que es multiplicar mmult, la matriz de masas. A ver, otra vez. Mmult la matriz de masas por la matriz modal al cuadrado, elevándola al cuadrado. Esto lo que hace Excel es elevar cada término al cuadrado, que es prácticamente lo que está haciendo aquí. Y luego vamos a hacer una sumatoria, ¿ok? Entonces obtiene eso. Y luego sumamos. El primer vector sería la masa generalizada 1. Esto la vez pasada lo teníamos como 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. O sea, prácticamente es lo mismo. Nada más lo estoy haciendo así porque en los libros utilizan esta expresión para el análisis modal espectral. Vamos a calcular ahora el factor L. Igual mmult la matriz 1, que sería la matriz de masa, que multiplica a la matriz modal. Shift Control Enter. Y luego hago la suma, porque aquí tengo suma desde 1 hasta n. Este es en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Entonces aquí estos serían mis valores de masa n, M1, M2, M3, L1, L2, L3. Y finalmente obtengo los factores de participación modal, que son dividir el factor L entre la masa generalizada de cada modo. Entonces hago esta división y pues puedo arrastrar la fórmula hacia la derecha. Bueno, aquí tengo las frecuencias. Estas frecuencias, pues, ¿de dónde las obtengo? De aquí, o sea, es esta frecuencia. Las frecuencias modales. Entonces tengo para el primer modo 19.7, para el segundo modo 55, para el tercer modo 79.9. ¿Ok? Y los periodos, pues que también ya obtuve aquí, .318, y aquí también están. Modo 1, modo 2 y modo 3. Ahora, aquí se procede a leer el coeficiente sísmico del espectro. Entonces ocupo el espectro. Yo aquí tenía otro espectro de diseño, ahorita lo voy a borrar,
lo voy a borrar y voy a traer aquí los valores del espectro de Apachingán. Ok. ¿Cómo le voy a decir? Le voy a decir archivo, abrir, examinar, dinámica estructural TXT. Quiero abrir este, quiero abrir este, okay. El TXT, y aquí le digo que delimitado siguiente por un espacio, finalizar. Y me abren mis valores en otro archivo. Yo lo que voy a hacer es que los voy a copiar, control C, los selecciono todos y los voy a pegar aquí. Entonces, este es mi espectro. Y ahora pues vamos a graficar ese espectro. Este es el espectro de Apachingán. Vemos que estamos, además lo voy a hacer control C, control V. Aquí está el espectro completo. Y en lo que vamos a hacer es que nos vamos a aproximar. Como valor máximo tenemos un periodo de 0.32. Entonces le vamos a poner que un periodo máximo de 0.4 en el eje X. ¿Para qué? Para poder leer más fácilmente los valores. Bueno, entonces por ejemplo para el primer periodo 0.32, pues que está por aquí, buscamos en la meseta y tenemos un coeficiente sísmico de 0.6. Para el segundo, que es 0.11, estamos prácticamente en el límite de la meseta y vuelve a repetirse el factor de 0.6. Para el tercer periodo, que es 0.8, estaríamos, si este 5, este 75, por aquí, por ejemplo, 0.8. Entonces podemos leer 0.50, por ejemplo, 0.54. 0.6, 0.6 y 0.54. Estos serían los valores del coeficiente sísmico que yo obtuve de mi espectro. Si yo multiplico estos coeficientes sísmicos por 981, por la aceleración de la gravedad, obtengo mi pseudoaceleración centímetros sobre segundo al cuadrado. Okay. Y si yo divido esta pseudoaceleración entre la frecuencia al cuadrado, a ver dónde está esa formulita, por aquí la tenía, aquí está. Yo quiero obtener aquí el desplazamiento, el desplazamiento. Entonces la pseudoaceleración la divido entre la frecuencia al cuadrado y obtengo el desplazamiento. La pseudoaceleración entre la frecuencia al cuadrado y lo arrastro. Okay. Y una vez que tengo el desplazamiento, puedo aplicar ahora sí. Vamos a aplicar estas fórmulas. Esta fórmula. A ver, vamos a ver. Entonces dice que multiplico mi factor de participación. El factor de participación. Perdón. Aquí lo voy a poner aquí, perdón. El factor de participación por el desplazamiento virtual del modo en el nivel, este es el nivel 1, por el desplazamiento espectral. Entonces, lo obtengo aquí, por ejemplo, para para el nivel 2, pues sería nuevamente el factor de participación por el desplazamiento virtual del modo 1 en el nivel 2 por el desplazamiento espectral. Y para el nivel 3, pues nuevamente el factor de participación por el desplazamiento virtual
del nivel 3 del modo 1 por el desplazamiento espectral. Y así vamos a hacer ahora para el modo 2. El factor de participación por el desplazamiento virtual y por el desplazamiento espectral. Perdón, es este por este y por... Ok, entonces esto es lo que se hizo aquí. Entonces ya tengo mis desplazamientos netos debido en el primer este es en el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel, debido al primer modo, al segundo modo y al tercer modo. Ahora yo necesito sumarlos. Aquí lo sumé directamente, nada más la suma para compararlo. Y esta es la suma al cuadrado, que es la que es válida. Nosotros seleccionamos esa opción también en el SAP. Entonces, ¿qué es lo que hace? Saca la raíz cuadrada de la suma de estos. A ver, vamos a hacerlo. Es igual a raíz de este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Punto 82. Y bueno, lo arrastro. Entonces, estos serían nuestros desplazamientos debidos al sismo. Estos son los que me está reportando el SAP. Vamos a ver qué es lo que me reporta el SAP. Esto lo voy a eliminar. Voy a mover aquí un poquito. Y aquí vamos a poner lo que me reporta el SAP. Le decimos que no nos muestra el modal, sino ya el análisis modal espectral del sismo. Me dice que en el primer nivel se desplaza .885457 centímetros. Ay, caray, ¿dónde estoy? Perdón. Este ya lo voy a... Punto 88.6. El segundo nivel 1.61. Y en el tercer nivel 2.03. Bueno, aquí hay, vamos a ver, vamos a hablar de cuánto está haciendo el error. %. Miren, anda alrededor del 10% este error. Entre el 7, o sea, la diferencia es entre el 7 y el 10%. En los desplazamientos. Esa es la diferencia entre lo que hicimos nosotros a mano y lo que nos está arrojando el SAP. ¿Qué diferencias hay? Pues que aquí no estamos considerando, por ejemplo, la deflexión axial de los nodos, ni la rotación en absoluto. ¿Qué otra diferencia hay? Pues que, bueno, la lectura del espectro. Nosotros estamos haciendo, pues si cambian las frecuencias un poco, pues ya cuando se lee el espectro también cambian los valores espectrales. Entonces esas serían las fuentes de la diferencia. Sin embargo, bueno, para el ejercicio académico pues es aceptable estas diferencias. Generalmente esto en Excel no se hace, pero es importante conocer qué es lo que está haciendo el programa de diseño, el SAP en este caso. Entonces, pues les toca hacer este mismo ejercicio a ustedes. Me envían el archivo, el archivo de SAP y me envían su Excel. Pero bueno, ¿qué hacemos? Pues calibren con y hagan un ejercicio, o sea, cámbienle la masa, o no sé, cámbienle la masa, que en lugar de tener, bueno, sale, ya sé qué vamos a hacer. En lugar de tener ustedes una carga de 3 toneladas por metro, lo que van a aplicar es una carga de 5 toneladas por metro. Entonces, en su ejercicio, tiene que venir 5 toneladas por metro, y esa prácticamente sería la tarea.
Bueno, aquí dejamos a ver cuánto duró esto.